¿Cómo están? Mi nombre es Cecilia y quiero compartir con ustedes en el día de hoy un cuento que se llama La Carta. Y es de un autor portugués, Mia Couto, que descubrí en una pequeña biblioteca de un pueblo en Portugal. Y ahí me enteré que Mia Couto, después googleando y demás, es un autor muy conocido. Él vivió en Mozambique, que era colonia portuguesa. Entonces, muchísimos de sus libros están situados en África. También este cuento. Este fue el primer cuento que yo leí de él. Fue el primer texto que llegó a mis manos y con este cuento me cautivó. Y de ahí conseguí otros libros y bueno, en internet también está. Inventa palabras, inventa imágenes, usa unas metáforas, utiliza el humor, la ironía, muy comprometido con el pueblo africano. Un autor que realmente me gusta muchísimo. Y el cuento dice así: La carta. Miren esta primera frase del cuento. Esta fue la frase con que yo conocí a Mia Couto. La anciana dobló las piernas como si doblara siglos. Padecía la enfermedad del suelo, abandonándose cada vez más en los desperdicios. Se cobijaba en el polvo, para acostumbrarse quizás a la cueva, en la superficie del mundo. Léame la carta. Me entregaba el mugriento papel doblado en 1000 suciedades. Era la carta de su hijo, Ezequiel. Se había ido lejos, de uniforme, cabello al cero. Se la había enviado hacía muy castigados años. Era siempre la misma, ya la sabía de memoria, coma por coma. ¿Otra vez, mamá Casilda? Sí, otra vez más. Me coloqué el papel bajo los ojos, fingí acariciar el dibujo de las letras. Casi ni se veían, tan sudadas como estaban. Desde que llegó la guerra, dormían bajo el pañuelo de Casilda. Esas letras huelen a pólvora, me aturden el corazón, decía la anciana. Ahora, pasado el tiempo, aquel papel era la única prueba de su Ezequiel. Parecía que solo mediante la escritura, cada vez más descolorida, accedía su hijo a la existencia. Las primeras veces yo incluso procedía a la lectura, traduciendo la versión auténtica del soldadito. Eran letras inseguras, parecían niños que se salían de la fila. Se reunían allí más errores que palabras. El contenido no era mayor que el formato, pues en aquel escrito no había ni una línea de ternura. ¿Aprendió el soldado la guerra desaprendiendo el amor? ¿Murió en Ezequiel el hijo para que naciera el recluta? En las primeras lecturas mi corazón se encogía en inventadas dedicatorias para aquella madre. Mientras leía, acechaba el rostro de la anciana, intentando oír una arruga de tristeza. Nada. La anciana no movía, como si tuviera nostalgia de la muerte. Sus ojos no señalaban ningún dolor. Yo intentaba aliviarla, disculpar al niño que no sobrevivió al uniforme. Mamá Casilda no se entristecía.
Desde luego, vaya forma de llevarse un niño al ejército, sin camisa, sin maleta, sin noticias, arrojado al fondo de la camioneta como si fuera un paquete sin dirección. Escuche, mamá Casilda, pero ella dormía ya, acostada en una antiquísima sombra. O simulaba dormir, asomada al balcón del alma. La anciana fingía, igual que el río en una presa, se disfrazaba de laguna. Después volvían a sus párpados. Me apremiaba. Sigue, ¿por qué te has detenido? Ya no quedaba nada que leer, solo un grasiento garabato, una despedida sin besos. ¿Puede acabar así la carta de un hijo nostálgico? Unidad, trabajo, diligencia. Pero la anciana insistía, se obstinaba. Que leyese, todo el mundo lo sabe. Las letras son como las estrellas, incluso pocas son infinitas. Yo era paciente con ella, pobre madre sin escuela ninguna. Fue entonces cuando pasé a alargar aquella tinta, dulcificando las palabras reales. Inventaba. En cada lectura, una nueva carta surgía de la vieja misiva. Y Ezequiel, en mi imagináutica, adquiría las infinitas maneras de ser hijo. Hombre con méritos para seguir siendo niño. Casilda escuchaba, balanceándose como si existieran en mi voz olas de un mar sepultado. Ella se embarcaba para visitar a su hijo y todo sucedía en la bondad de una mentira. Ya lo dicen, loqueando en la propia demencia. Hasta que un día me trajeron la noticia. Ezequiel había perdido la existencia para siempre. Se extinguió en montes desconocidos, víctimas de las bandas. La madre ni lo sospechaba. Pregunté, desconocían su paradero. Esperé. Ese anochecer, sin embargo, mamá Casilda no apareció por mi casa. Me asusté. ¿Habría adivinado el destino de Ezequiel? ¿Quién conoce los poderes de una madre ejerciendo la nostalgia? Decidí ir a donde estaba ella. Partí cuando aún quedaban manchas en el ocaso. Casilda cocinaba unos míseros granos, menú de pajarito. Siéntate, hijo, quédate y sírvete. Repartir pobrezas no cuesta. Me quedé, haciendo acopio de valor. ¿Cómo iba a hacer estallar aquel luto? Comimos. Mejor, fingimos comer. Haz como si fuera comida, hijo. Haz como si. Así vivo yo, haciendo como si. Y ahora dime, ¿por qué has venido a mi casa? Miré al suelo. El mundo se escapaba por el fondo. Ella venció el silencio. ¿Vienes a leer a mi hijo? Asentí. Acepté el viejo papel, pero tardé en comenzar. Quería ajustar mis tonos, evitar que surgiera ningún temblor. Finalmente atravesé la escritura, el revés de la verdad. Traje noticias del hijo, de sus consecutivas heroicidades. Él, el más bravo, el más bondadoso, el más único. Como siempre, la madre escuchó con cualificado silencio. En ocasiones, mientras yo coloreaba un párrafo, ella sonreía. Siempre igual ese hijo mío. Yo me felizmentaba, cumplida la labor de simulación. Me despedí, casi aliviado. Fue entonces, en una última mirada, cuando lo vi. La anciana madre
arrojaba la carta al fuego. Cuando me giré, ella corrigió el gesto. El papel tardó un instante en ser masticado por las llamas. En ese brevísimo instante advertí la lágrima que salpicaba la estera. Ella fingió apartarse el humo de la cara. Hizo como que metía la carta bajo el pañuelo. Me volví a despedir, haciendo como si aquel adiós fuera igual a todos los que ya le había dedicado.